y en el micro donde iba con el joven sentado al lado, le empieza a conversar de Cristo. Y el joven que iba al lado, en algún momento cuando ya va llegando el microbús al lugar donde estaba la iglesia, ella lo invita a bajarse. Y el joven acepta la invitación, ingresan a la iglesia y la iglesia abre las puertas y estaba el ministerio de alabanza y de oración en pleno funcionamiento. El joven cayó ahí mismo, rendido a los pies de Cristo, de la adoración. Prédica alguna, solamente con el poder de la alabanza, el poder de la adoración. Hermanos queridos, yo estoy seguro que a través de la alabanza el Señor se mueve, actúa con autoridad. Piense usted que han habido muchos ejemplos, muchos casos. En otra oportunidad estábamos en una casa allá en el sur de Chile, en Payaco, y en esa oportunidad yo andaba solo, y en un momento la señora que nos recibía era una mujer que tenía espíritus inmundos. Ella era medio espiritista y tenía mucha capacidad intelectual. Y en algún momento empieza a llevar ella la conversación, y los jóvenes que andaban dos parejas más yo, andaba tocando el violín, éramos 5, y de repente la mujer había tomado el control de la conversación, y a esa altura de la conversación ya se cortaba con un cuchillo al aire. Incluso en algún momento algunos después comentaban que sentían temor y miedo. Y una de las chicas que andaba en el grupo, que tenía el don de la alabanza, una voz hermosa, nos dice: ¿qué les parece si alabamos al Señor? Y ahí mismo empezamos los 4 a cantar himnos y alabanzas, acordándose lo que hacía el apóstol Pablo en la cárcel, ¿recuerdan? En ese mismo instante, queridos hermanos, se disipó completamente la niebla de esa casa, entró la luz. Y todo el temor que había se convirtió en gozo y alabanza. Estamos seguros que donde habita el pueblo de Dios tiene que haber alabanza, tiene que haber adoración. Tenemos que aprender a alabar al Señor de una manera distinta, de una manera espiritual, que realmente nuestros cánticos lleguen al Señor. A través de la alabanza y la adoración hay poder. Tengamos un momento de oración. Padre Santo, esta mañana, Señor, queremos disponer nuestro corazón, nuestras vidas, nuestro intelecto, todo nuestro ser, Señor bendito, a tus pies. Míranos, Señor bendito, que somos un pueblo frágil. Míranos, Señor bendito, que somos débiles. Míranos, Señor bendito, que tenemos dependencia absoluta de ti, Señor. Míranos, Señor bendito, en esta hora, porque declaramos nuestra más absoluta ignorancia, nuestra más absoluta dependencia, nuestra más absoluta, Señor bendito, necesidad de ti. Padre, te necesitamos, Señor. En esta hora declaramos, Señor bendito, nuestra necesidad de ti. Y queremos, Señor bendito, ser provistos, Señor bendito, de una cuota especial de tu Espíritu Santo. Que esta mañana, Señor bendito, sintamos, Señor bendito, la diferencia, Dios mío, de habernos quedado en casa o haber venido a la casa del Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor bendito, cortamos toda cadena de maldición que esté atando, Señor bendito, a la membresía, a la iglesia de la Florida. En el nombre de Jesús, Señor bendito, desatamos esta mañana la bendición, Señor bendito, y levantamos muros de protección en torno a tu iglesia, en torno a la familia, en torno al hogar. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Creemos en tu poder, Señor, en tu palabra, en la autoridad que hay en tu palabra. Y en esta hora, Señor bendito, nos disponemos a escuchar palabra tuya conforme a la potencia, Señor bendito, que tú tienes para entregarnos, para liberarnos, para hacernos, Señor bendito, la iglesia que quieres que seamos, para hacernos, Señor bendito, el cristiano, la cristiana que quieres que seamos. Padre Santo, dejamos fuera todo pensamiento, Señor bendito, carnal, toda inmundicia de la carne en el nombre de Jesús. La atamos, Señor bendito, y pedimos, Señor bendito, que en esta hora tu presencia habite con autoridad y con liberalidad en medio de tu pueblo, Señor. Eso es lo que pedimos, Señor. Y al abrir palabra santa, Señor, queremos hacerlo, Señor bendito, con la unción poderosa que solamente tú nos puedes dar. Te glorificamos y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén
y amén. La palabra secular, tal como mencionaba Joaquín al introducir este culto, este servicio, hablaba de la familia en un ambiente secularizado. Y lo secular viene de un concepto que tiene que ver, si usted no lo entiende, tiene que ver mucho con el clero, con lo que significaba el clero, particularmente católico, apostólico, romano. Y lo que significa para el clero apartarse, y lo que significa ser una sécula. Particularmente se refiere al tema del claustro, de apartarse para. Entonces, en el fondo, cuando hablamos de lo secularizado, estamos hablando que estamos sacando del apartamiento que tiene el clero de lo religioso. De ahí viene el concepto secular. A mí no me gusta mucho, pero es un concepto que se usa a nivel transversal para diferenciar lo que es el clero de lo que es la iglesia. ¿Me está entendiendo? Entonces, cuando hablamos de una familia secularizada, quizás podríamos partir sentando una base con respecto a los tiempos que estamos viviendo. Y le voy a pedir que por favor todos juntos abran su Biblia en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5. Una palabra que yo recurrentemente ocupo y cada vez que me toca predicar, el Señor me lleva nuevamente a esta palabra. Debe ser por algo. 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5. ¿Y qué le parece si para que tengamos mayor reverencia ante la palabra del Altísimo nos ponemos todos de pie y leemos todos juntos esta palabra? En versión Reina Valera, 2 Timoteo en el Nuevo Testamento, capítulo 3, versículos 1 al 5, la palabra de Dios dice así, lea junto conmigo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, a estos evita. Puede tomar asiento, por favor. A estos evita. Definitivamente, cuando estamos hablando de familia, estamos contextualizando nuestra situación y leemos esta palabra, lo primero que pienso, lo primero que viene a nuestra mente es entender la generación en la cual estamos viviendo. Y lo primero que debemos decir y debemos declarar es que ninguna generación de esta sociedad ha vivido lo que está viviendo esta generación. Cuando la palabra de Dios me hablaba a mis 13, 12 años, y cuando en la escuela dominical nos hablaban del libro de Daniel, yo no sé por qué a los niños nos gusta, no sé si a las clases actuales de la escuela dominical, creo que sí, les gusta tanto la profecía. Y las historias de Daniel eran pero un manjar para nosotros en la escuela dominical. Y cuando la palabra dice que en los últimos tiempos, en los postreros tiempos, habla acerca de la ciencia que va a aumentar y que los viajes van a aumentar, yo me imaginaba, y como ya había ocurrido la llegada del hombre a la luna, me imaginaba los viajes del hombre un poco en ese contexto. Y cuando siendo chico de repente me tocaba ir al aeropuerto de Pudahuel. Ustedes recuerdan que antes había un mirador, una suerte como de balcón, donde hoy uno veía despegar los aviones. Y la verdad es que uno se quedaba mirando como niño
cómo despegaban esos tremendos aparatos. Y yo pensaba un poco eso. Esa era mi realidad. Pero nunca imaginé que al pasar de los años se iba a inventar un concepto tan potente con el cual muchos de nosotros trabajamos, que es el concepto de la Internet. ¿Qué es el concepto de la Internet? Y obviamente, ahora entiendo la profecía, cuando habla que los viajes van a aumentar. O sea, definitivamente a través de una dirección electrónica en este teléfono, yo puedo perfectamente entrar ahora mismo, si quiero, a una biblioteca en Inglaterra, puedo entrar ahora mismo a un museo en España, puedo entrar desde mi propio teléfono, ahora mismo, a una actividad cultural en los Estados Unidos. La tiré suave y puse ejemplos intelectuales. Pero usted piense a qué más puede acceder a través de la Internet. Y todos sabemos perfectamente a qué me estoy refiriendo. Hoy día ya no necesito prácticamente hacer llamadas telefónicas. Recuerde usted que cuando, y aquí les hablo a los migrantes, hermanos queridos, ¿se acuerdan ustedes cuando antes teníamos que ir y comprar una tarjeta? Y para llamar por teléfono era todo un tremendo desafío. Hoy día, a través de un WhatsApp, me puedo comunicar con mamita, con papita en casa. A través de un mensaje de voz, puedo comunicarme con mis familiares más queridos. Y ya estoy viajando, ya estoy grabándole algo en el entorno donde yo estoy y les estoy mandando un mensaje envasado a mis familiares queridos y lo están viendo a kilómetros y kilómetros de distancia y se alegran con la llegada del WhatsApp, con el mensaje de voz, con el clip de video que grabé. Entonces estoy entendiendo de que las generaciones con las cuales estamos tratando son generaciones completamente distintas. Estas generaciones han sido saturadas con una serie de mensajes que tienen que ver con crimen, con violencia, con sexo, con una serie de información que yo antes no manejaba. Tengo la plena certeza de que ninguno de ustedes, ancianos y personas mayores, han visto los que han visto los niños que acaban de pasar a la escuela dominical. Ninguno de ustedes pensó que a la edad de un niño, de los que acaban de pasar a la escuela dominical, iban a manejar tanta información como la que están manejando hoy día. Esas son nuestras realidades. En esos son los tiempos que estamos viviendo. En este contexto, obviamente, yo entiendo de que el sistema educativo en el cual estamos manejándonos también tiene mucho que ver al respecto, en donde se piden libertades, en donde se está pidiendo participación directa del alumnado sentado en la mesa, junto con el rector, junto con las autoridades, para poder definir cuáles son las mallas de estudios o la parrilla de estudio que van a definir mi futuro, porque es mi vida. Así se está planteando hoy día nuestra sociedad. Definitivamente esa es la realidad. Y cuando estamos pensando de planes de estudios, estamos pensando ya en situaciones que son un poco distintas a las que nosotros vivimos. Cuando yo entré al Instituto Nacional fue en el año 75, entré a sexto básico. Entraba el profesor a la sala y nos parábamos todos al lado o un adulto, y nos parábamos todos al lado del pupitre, todos impecablemente vestidos de corbata. Hoy día no existe eso. Hoy día no existe el uniforme. Hoy día el niño puede ir como quiere, con el pelo que quiere, con los aros que quiere. Hoy día existe una situación de vida que ha cambiado con respecto a las normas con las cuales nosotros fuimos criados. Hoy día los niños están exigiendo sus derechos, sus igualdades y derechos, porque así está definido, porque esta es la sociedad en la cual estamos viviendo. Y todo este contexto al cual me estoy refiriendo, obviamente, querida iglesia, escúchame bien, afecta a la familia, afecta a la familia, afecta a la familia. Definitivamente, hoy día, hablar de Cristo en el entorno en que nos estamos desenvolviendo
genera risa, genera burla, genera que te vean como un bicho raro. Y me gustaría que hoy día se hubiesen quedado los jóvenes aquí abajo. Como maestro de jóvenes que fui por muchos años, a veces es bueno que los jóvenes se queden escuchando un culto acá abajo. Definitivamente, hoy día predicar de Cristo en las universidades provoca burla. Provoca que al joven cristiano lo miren de una manera distinta, lo miren de una forma distinta. ¿Y qué es lo que está pasando? El joven cristiano cada vez se está mimetizando más con la sociedad, se está enclaustrando más, se está escondiendo cada vez más, porque las hordas que lo atacan son de tal forma que es preferible ponerse un traje de camuflaje y pasar piola, lo estoy diciendo en buen chileno, entre medio de la sociedad que me rodea, antes de estar enfrentando con mis pensamientos a la gente. Y por eso que se forman grupos cristianos valientes hoy día, porque lo digo con toda responsabilidad, porque hoy día ser cristiano en la universidad es ser valiente. Es ser valiente. Y yo felicito al José Alfredo, felicito a la Evelyn, felicito al Pablo, a mi hijo, que están hoy día en grupos cristianos de la universidad y que están participando hoy día a través del GBU, a través del UBA, a través de cualquier grupo. El Carlos no lo veo acá, otro cristiano de la universidad. Y están participando hoy día en grupos cristianos y se atreven a ir y se atreven a sentarse en el pasto de la universidad y predicar el evangelio a través de un vaso de café. Hoy día hacer eso es de valientes. Porque hoy día el cristianismo está visto como algo retrógrado, algo anticuado, algo que no salva, algo que no me conforta, algo que es contrario a lo que yo estoy pensando. Hoy día las ideas de igualdad de género, las ideas del homosexualismo, las ideas de poder plantar sobre la sociedad actual, las ideas revolucionarias que están rigiendo nuestra sociedad, son las ideas que están primando por sobre las ideas cristianas. Y esto, nuevamente lo digo, afecta a la familia. Definitivamente, cuando entendemos que desde los púlpitos se está grabando hoy día y está saliendo por streaming el mensaje de la palabra, y vienen algunos que lo escuchan y plantean demandas en contra del púlpito y están queriendo clausurar la boca de la iglesia, es porque estamos viviendo los últimos tiempos. Definitivamente, cuando el apóstol Pablo predicaba ahí a la cárcel, yo probablemente entiendo en parte lo que estamos viviendo hoy día. Queridos hermanos, hoy día la iglesia definitivamente tiene que funcionar como un hospital. Escúchame bien, la iglesia ya dejó de ser una iglesia con pasarelas para que pasearas la moda de la semana. La iglesia tiene que estar llamada a ser un hospital para recibir al cautivo, para recibir al huérfano, para recibir al afligido, para recibir al menesteroso, para recibir a aquel que está pasando por necesidades. Porque hoy día la necesidad que se está viviendo en la sociedad es terrible. Hoy día tenemos que estar dispuestos como iglesia a abrirnos, a estar dispuestos a recibir a las personas tal como llegan. Porque cuando hablamos de familia, tenemos que pensar de que ya la familia no está concebida como la concebíamos antes. Hoy día están llegando mamitas solas a las iglesias. Hoy día están llegando papitos solos a las iglesias. Hoy día están llegando matrimonios destruidos. Hoy día están llegando hijos que no tienen papá ni mamá porque se sienten huérfanos teniéndolo. Hoy día la iglesia es esta. La realidad con la cual llegaste a Cristo no puede ser despreciada por la iglesia. Tenemos que enfrentar tal como la iglesia hoy día está manifestándose, con tus problemas, con tus defectos, con tus enseñanzas que traes de la calle. Con todo eso, hoy día la iglesia te recoge y te dice: aquí está nuestra mano para recibirte, tal como necesitas ser recibido. Esa es la iglesia hoy día en estos últimos tiempos. Hermanos queridos,
Definitivamente, hoy día las caretas que habían antes, cuando me crié en la iglesia, alguna vez lo he dicho y lo he mencionado, y creo que se lo dije a mis hermanos queridos que participamos de una rica once, a los que ya fueron recibidos como miembros de la iglesia. Pero en algún momento, cuando siendo niño yo veía cómo se empezaban a mover los verdaderos poderes fácticos dentro de la iglesia en la cual me crié, y empezaban a postularse a cargos dentro del directorio de la iglesia. Hermanos, esos tiempos ya pasaron. Hermanos, esos tiempos ya pasaron. Hoy día definitivamente las personas están sacándose las caretas, se están sacando las máscaras, porque ya la desesperanza es tan grande en la calle que la gente se está presentando tal cual es dentro de la iglesia. Ya no podemos disfrazar el dolor que trae mi corazón. Ya no puedo disfrazar más la angustia que trae mi alma. Por lo tanto, hoy día la iglesia tiene que ser una iglesia sincera. Ya basta de estar con caretas dentro de la iglesia. Te digo algo, el Espíritu Santo está destronando las caretas. Y hoy día el Señor te llama a que dejes la tuya y que te presentes tal como eres ante el trono de Dios. Definitivamente eso es lo que quiere el Señor. Una iglesia sincera, una iglesia sin caretas, una iglesia sin politiquería interna, en donde estamos cada uno planteando lo que queremos ser, lo que queremos cifrar para el futuro de la iglesia. La iglesia de Cristo hoy día necesita una cuota especial del Espíritu Santo, con la cual podamos empezar a vivir de una forma distinta, una forma distendida, una forma espiritual, una forma sincera, una forma llena de libertad a la cual hemos sido llamados. Lee conmigo, por favor, en el Antiguo Testamento, la palabra que hoy tiene para nosotros. Libro de Jueces, Antiguo Testamento. Libro de Jueces, capítulo 2. Libro de Jueces, capítulo 2, versículos 7 al 13. Libro de Jueces, capítulo 2, Antiguo Testamento. Jueces 2, 7 al 13. ¿Lo encontraron? ¿Lo leemos? Libro de Jueces, capítulo 2, versículos 7 al 13. El versículo 7 del capítulo 2 de Jueces dice: Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad, en Timnat, Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaás. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Hasta ahí la palabra del Señor. Mientras tanto, Baal y Astarot. Astarot, la misma diosa griega que recibe por los griegos el nombre de Astarté, la misma romana que recibe el nombre de Isis. Y por favor no se me ofendan, es la misma reina del cielo que hoy día está representada por María. Definitivamente, las religiones de Baal y todos los ídolos
con los cuales estaban siendo rodeados y atacados. Este precioso pueblo de Israel generó un tremendo conflicto que usted después puede leer la historia con calma en su casa. Anótelo ahí, Libro de Jueces, capítulo 2. ¿Sabe usted que cuando nosotros empezamos, para no desviar el mensaje de la palabra que hoy día está preparado, y cuando empezamos a leer la palabra y vemos en el versículo 10, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Uno se pregunta, o sea, esta generación no conocía la tremenda obra que hizo Josué con el pueblo de Dios. O sea, ellos no estaban enterados cuando rodearon la ciudad de Jericó y tenían que ir gritando y sonando bocinas 7 veces, y a la 7ª vez que logran rodear la ciudad empiezan a gritar todos y los muros caen. No conocían esto. No conocían que los muros que estaban en esa ciudad medían más de 2 metros de ancho, de espesor, y que no solamente era un puro muro, sino que era un doble muro, que por el medio de los 2 muros había un espacio vacío. No conocían eso. La palabra de Dios me dice que ellos no conocían que pasaron el Jordán en seco, que ellos al momento de pararse con el pueblo, Josué da la orden y le dice: ahora ustedes, levitas y sacerdotes, entren al agua, con el acta del pacto, el arca del pacto, eso es. Entren al agua. Y como una señal de fe, el Jordán empieza a secarse y obviamente detiene su curso de agua y permite que el pueblo de Dios pase. Se fijó en la señal. Josué, el líder, le dice: sacerdotes y levitas, ahora les toca a ustedes, mójense. La señal estaba dada para los sacerdotes y levitas. Probablemente hoy día en nuestros tiempos necesitamos eso. Pero el pueblo también había hecho lo suyo. Estoy entendiendo entonces que ellos no conocían de que sus abuelos, huyendo de Egipto, y esa canción que cantamos, echado a la mar, quien nos perseguía, jinete y caballos, los echó a la mar. Ellos no conocían esa canción, no conocían la historia. Ellos no conocían la historia de sus abuelos. Y definitivamente, después de un tiempo de no conocer al Dios de sus padres, ellos, dice la palabra de Dios, buscaron los dioses fenicios, buscaron los dioses paganos que rodeaban, obviamente, al pueblo que ellos estaban en ese momento, donde ellos estaban en ese momento. Definitivamente, al momento de leer la palabra, uno podría decir: casi no lo creo, pero así es. Y sabe usted que después de este periodo, no solamente vino esta búsqueda de dioses paganos, sino que cuando Salomón tenía, que era el guapo, ¿verdad?, tenía tantas concubinas, que el tema del concubinato no le salió gratis, porque las concubinas todas empezaron, y siempre fue así, a adorar a sus propios dioses. Obviamente yo te puedo entregar mi amor, te puedo entregar mi compañía, pero no te voy a entregar mi corazón, porque mi corazón sigue con mi Dios. Y estas concubinas llevaron a Salomón y al pueblo de Israel a vivir por mucho tiempo bajo la influencia de estos dioses paganos, lo cual, dice la palabra de Dios, provocó a ira a Jehová de los ejércitos. Lea el Antiguo Testamento de repente, hace muy bien. En ese contexto, queridos hermanos, hago la siguiente pregunta. Cuando leemos el versículo 10, de que las generaciones no conocían al Dios de sus padres. Pregunto, ¿de quién es la culpa? ¿De quién es la culpa? ¿Es de Dios? ¿Es de Satanás?
definitivamente de los propios padres. Pregunto, ¿Josué estaría tan ocupado en sus labores de dirección del pueblo, en su rol de sacerdote y de líder espiritual de su pueblo, que no tuvo la capacidad de sentarse con su hijo y transmitirle las verdades que la palabra de Dios tiene? Por favor, vaya haciendo un paralelo inmediatamente, porque la palabra de Dios es palabra viva. Y vaya entendiendo y vaya poniendo inmediatamente un paralelo con su vida. Porque entendemos acá de que cuando hablamos de este contexto, de este tiempo, nosotros decimos, lo que pasa es que yo ahora no tengo mucho tiempo. No tengo mucho tiempo porque tengo que cumplir con esto, con aquello, con esto otro y esto demás. Entonces yo le pregunto, ¿y Josué, que no tenía internet? Josué, que no tenía Netflix. Josué, que no tenía iPad. Pregunto, ¿tendría el mismo tiempo que tiene usted? Probablemente usted me va a decir, sí, Josué sí, porque él veía pasar la tarde, se sentaba debajo de una piedrecita a la sombra y veía cómo pasaba el día. Él sí que tenía tiempo. Ya, entonces la pregunta inmediatamente, entonces, ¿por qué Josué no cumplió su rol de transmitir? Usted me puede contestar inmediatamente, esos problemas Josué, no es problema mío. Haga un paralelo con su vida. Vaya pensando porque esta palabra es para usted. Deuteronomio capítulo 6. Vaya conmigo al Antiguo Testamento, ahí estamos. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9. Antiguo Testamento. Deuteronomio 6, 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Qué linda es la palabra de Dios. Qué linda es la palabra de Dios. Definitivamente, alabado sea el Señor. Aquí el Señor nos está diciendo, considera hacer esto. El Señor te está diciendo, ve si tienes tiempo para hacer esto. El Señor nos está diciendo, a ver si en algún momento pudieras tener la suficiencia de poder considerar estos mandatos. El Señor está diciendo, te mando que hagas esto. Te mando. Definitivamente cuando dice, repíteles, háblales, estando en tu casa. Repíteles, háblales, estando en tu casa. La palabra de Dios está siendo directa, está siendo clara, no está dando lugar a interpretaciones. No está diciendo, a lo mejor cuando estén en la casa, cuando quieras descansar, contrátale una suscripción a Netflix para que se sienten frente a la tele y te permitan dormir 2 horas de siesta. ¿Está diciendo eso? Definitivamente, nosotros hemos cedido espacio. Por favor, iglesia, vamos entendiendo lo que la palabra de Dios quiere decirte esta mañana. Hemos cedido espacio. Hemos entregado una cabeza de playa al enemigo. El enemigo se nos va a meter, si es que no se metió ya en tu casa, porque no estás considerando el mandato de Dios. Te mando que les hables, que les repitas, que les digas. No empieces a ceder espacio. No le des tu lugar a la televisión pública.
No le des tu lugar a una suscripción de Netflix. No le des tu lugar al iPhone. No le des tu lugar al iPad. Cuando vayas en el camino, háblales. Cuando vayas en el camino, háblales. Tengo un primo que me decía, primo, yo cuando viajo al sur, viajo de noche, porque los cabros chicos en el día no me dejan manejar. Viajo de noche, duermo en el día, me pego de un viaje hasta Lago Arranco, de un viaje, sin parar, porque los cabros chicos no me dejan. Resulta que hoy día las camionetas, las sub nuevas, ya vienen incluso con el televisorcito puesto, para que le pongas videos y películas, para que le pongas música, para que los vayas entreteniendo. No estoy diciendo que ese avance tecnológico sea malo, pero estoy diciendo que considera, probablemente, cuando vayas en el camino, repíteles, háblales, ponles una película cristiana, ponles alabanzas. Me voy a decir, pero no seas grave, Pablo, no seas grave. Así me decían los chiquillos de repente cuando estábamos, pero tío Pablo, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de no ceder espacio, no ceder espacio, porque esto es una guerra espiritual, querido. Estás perdiéndola. Definitivamente la estás perdiendo. En la medida que avanzamos, en la medida que lees un cuento, hay mucha literatura cristiana. Para acostarte a leer un cuento cristiano con tu hijo. Está la Biblia puesta como historias y está impresa. Anda a la sociedad bíblica, acuéstate con ellos y léele un cuento. Trata de llevarlos tú al ambiente tuyo y que ellos no te lleven y que el mundo no te lleve al ambiente de ellos. Hoy día definitivamente estamos entendiendo muchas cosas que están torcidas y que lamentablemente no nos permiten salir a flote en nuestra vida cristiana. Cuando dice, inscríbelas y tenlas en medio de tus ojos, en tu frente. Y aquí me detengo con un paréntesis, con esta sencilla metáfora. ¿Tú crees de que el número 666 va a estar inscrito en tu frente? Definitivamente esta metáfora cuando está hablando que inscribas entre tus ojos la palabra de Dios y que se lo repitas de día y noche, que estés viviendo para ellos, para tu hogar y para tu familia. Te está diciendo que estés viviendo un testimonio público de tu fe, que estés viviendo que en tu vida, en tu templo, porque esto es templo del Espíritu Santo, en tu templo estés viviendo, estés actuando, no como una actriz, no como un actor, sino que estés viviendo el Evangelio para tu entorno más inmediato, que es tu propia Jerusalén. Los primeros que se fijan en ti son tus hijos, tus actitudes, tus palabras, tus conceptos, tu estado de ánimo, tu forma de ser. Tú no necesitas hablar, pero ellos ya saben lo que tú piensas. Definitivamente, hoy día estamos viviendo tiempos peligrosos, partimos leyendo. Y si tú no llevas en tu frente marcada la integridad de un cristiano, el testimonio de tu fe, si actúas de una forma distinta en tu casa, obviamente, ¿cómo le vas a estar pidiendo que vengan a la iglesia después? Si tienes un comportamiento distinto en tu trabajo, en otros lados, y después le dices, hijo, ¿y por qué no viniste a la iglesia? ¿Sabes lo que te dicen los chicos? Viejo patúo. ¿A dónde la viste? Se pasó este sí que se pasó. Definitivamente, queridos hermanos, el Evangelio tiene que ser vivido por ti. Tiene que ser vivido. Esto no se trata de religión, Salamarra Mashaya. Esto no se trata de religión.
Esto se trata de vida y vida eterna en Cristo Jesús. Vida eterna en Cristo Jesús. Hemos sido salvados para tener vida eterna en Cristo Jesús. Yo antes estaba muerto y ahora estoy vivo. Y esto solamente se lo debo a mi Señor. Esto es una cuestión de vida o muerte. Esto no es religión. Porque si es para religión, yo le decía a los chicos de la clase de jóvenes y juveniles cuando estaba de maestro, si es por religión, mejor me quedo viendo a la Alexis Sánchez. Si es por religión, mejor me quedo viendo un partido de básquetbol. Y no pierdo el tiempo, entre comillas, parado aquí al frente tuyo enseñándote. Definitivamente, querida iglesia, esto se trata de vida. El Evangelio es vida. Y es como yo vivo el Evangelio. Es como yo voy a poder testimoniar a través de mis gestos, a través de mis actos, a mis hijos, a mi familia, lo que realmente estoy percibiendo como cristiano. Cuando la palabra de Dios dice yo te mando, yo entiendo que es algo, una instrucción directa. Cuando, hermanos queridos, a los hijos les cuesta mucho, y quizás a nosotros también, discriminar o entender entre lo que es el precio y valor. Precio es algo conocido, algo que yo puedo saber cuánto cuesta, el precio está puesto. Pero el valor de algo es distinto, es algo que no se puede cuantificar. El valor de la oración, el valor de las rodillas, el valor de estar con mi Señor, es algo que tus hijos jamás van a poder cuantificar. Te digo algo, criado en la escuela dominical, desde chico, siempre me gustó ir a la iglesia, criado en la iglesia, pero a la edad de 13 años, obviamente el fútbol, los amigos, la cancha, el día domingo, entraba la semana, tenía que estar en la cancha el día domingo. Me sacaron de la iglesia, hasta que el Señor me trajo de vuelta de una manera muy particular. Ahí sentado en un tren rumbo al campamento Jóvenes de Linares. Definitivamente todavía estaba un poco borracho. Lo que significó llegar a ese campamento y encontrarme con mi Señor al interior de una carpa, solo, sin llamado, porque yo conocía el camino. A las 3 de la tarde en Linares te encargo los 35 grados de calor que hay. Pero resulta que el velo de la carpa se empezó a mover así. Y yo de repente me asusto un poco y miro, no se movía ni una hoja, hermano. Ni una hoja se movía. Y la carpa se seguía moviendo. Y yo digo, esto es conversión. Alabado sea mi Dios. Alabado sea mi Dios. Y empiezo a clamar, y empiezo a orar, y empiezo a gemir. Y sentía como este vaso de agua, que estaba lleno de tierra, era como si lo ponía debajo de una canilla, como dicen los argentinos. La ponía debajo del chorro que estaba cayendo limpio, y se empezaba a rebalsar. Y salía toda esa agua inmunda que estaba dentro del vaso, y quedaba limpio. Ese fue mi testimonio de conversión. Ese fue mi testimonio. Llego a mi casa, entro, me abre la puerta mi mamá y me queda mirando. Yo no le había dicho absolutamente nada a ella. Y me queda mirando y me dice, tú te convertiste a Cristo, me dice, y me abraza. Alabado sea el Señor. ¿Y saben por qué me emociono? Porque resulta que ella todo ese tiempo de distracción estuvo orando por mí. Todo ese tiempo de distracción estuvo orando por mí. La palabra de Dios es eficaz, es real, es viva. Y las promesas que tiene están totalmente cumplidas. Definitivamente, querida madre, las oraciones por tu hijo son escuchadas. Son escuchadas. Las oraciones por tu familia, las oraciones por tu esposo, las oraciones por tu hogar son escuchadas. Y yo doy testimonio público de mi fe hoy día. Mi madre oró 27 años por mi padre, 27 años. Y mi padre un día se convirtió al Evangelio. Yo pensaba, yo decía, pero ¿cómo? El mensaje incluso ese día estaba fome, estaba letardo, estaba predicando un misionero extranjero, medio hablaba el español, y al momento que el misionero Douglas Snowsell, a quien amo en Cristo, ya se fue con el Señor, hace un llamado, invita a pasar al altar. La única persona que pasó,
La única persona que pasó al altar fue mi padre y se arrodilló ante el altar. Y esa mañana, esa tarde, porque era tarde, hizo su decisión de fe por Cristo. Vivió 15 años estuvo con el Señor, con una vida totalmente linda, y después el Señor se lo llevó, pero se fue en gloria. Hermano, hermana, tu padre, tu esposo, tu esposa, quien sea por el cual estás orando, va a llegar a los pies de Cristo. No dejes de orar por ella, no dejes de orar por él. Tu casa, tu hogar, mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Si tú has declarado eso y si tú crees en tu corazón firmemente de que eso va a pasar, eso va a pasar. Te lo puedo asegurar. Te lo puedo asegurar. No dejes de lado la fe. No dejes de orar por tu padre, por tu madre, por tu esposo, por tu entorno familiar. No dejes de hacerlo. Porque hay promesas detrás de todo eso. Y las promesas de Dios obviamente son de Dios y Él las cumple. Él las cumple. Recuérdales, diles, cuéntales. Definitivamente cuando leíamos ahí en el libro de Jueces y empezamos a entender esto y decimos, pero ¿por qué ocurre esto de que la gente no conozca y que se vaya a la idolatría? ¿Por qué pasa esto? Bueno, ya el diagnóstico ya lo empezamos a hacer. Pero también existe algo que juega en contra, que ahí lo acabamos de leer, los dioses ajenos. Hoy día los dioses ajenos tienen otro nombre. No son los dioses fenicios, no son los dioses asirios, no son los dioses griegos. Hoy día los dioses tienen nombre y apellido y están aquí en torno a tu sociedad. Te están siguiendo y están contigo también. Probablemente así como Raquel no quiso entregar los fetiches de su padre y se los robó literalmente. Y se sentó sobre ellos para que no los pillara. Los defendió con mentira. Con mentira los defendió y se sentó sobre ellos. Discúlpame, padre, pero no me puedo parar porque estoy con la costumbre de las mujeres. Así que te saludo así nomás. Le estaba mintiendo. Le estaba mintiendo. Y estoy hablando de Raquel, la amada. La madre de José, la madre de Benjamín. ¿Por qué? ¿Por qué mintió? Porque estaba protegiendo sus fetiches, porque estaba protegiendo sus dioses. Probablemente tú no has podido romper las cadenas porque todavía estás protegiendo tu Dios. Y vienes a la iglesia solamente a practicar religión y no has sido capaz de romper esa cadena del diablo. Los dioses ajenos tienen nombre y apellido. Los dioses ajenos se llaman, obviamente, Dios temor. El Dios temor, el Dios que tus hijos probablemente, si yo les exijo que vayan a la escuela dominical, capaz que ellos después con el tiempo no quieran ni nunca más conmigo. Dios temor. No que las aprensiones que tengo, que resulta que lo cuido y lo guardo en la minería. Allá decimos un dicho que dice, soy más cuidado que hijo único. Resulta que al final, o venís más abrigado que hijo único, cuando llegan en la mañana algunos muy abrigados. Y resulta que obviamente, querida hermana, querido hermano, cuando cuidamos a nuestros hijos queremos lo mejor para ellos. Y a veces esquivamos y lamentablemente equivocamos, nuestro rol como padres. Y no estamos dispuestos a instruirles con la palabra como la palabra corresponde que sea. Y estoy hablando a todas las madres acá, incluidos tus hijos que son grandes. Porque tú tienes también un rol que cumplir, porque debes tener inscrito entre tu frente el testimonio de tu fe. ¿De dónde te sacó el Señor? Y a través de tu testimonio, yo ya era un cabro grandote ya, cuando me convertí a Cristo, a los 18 años. Ya era grandote ya. Ya las sabía todas. Y obviamente mi mamá nunca dejó de orar por mí. Hasta el día de hoy lo hace. Hasta el día de hoy lo hace. Tu madre que estás aquí escuchándome, que tienes hijos grandes, que no han llegado a los pies de Cristo, sigue orando por ellos. Sigue orando por ellos. Definitivamente el Señor tiene la respuesta. Los dioses, obviamente los dioses ajenos, el Dios temor, permite que a veces seamos demasiado aprensivos con nuestros hijos y nuestros hijos al final terminan haciendo lo que ellos quieren. No, es que no, déjalo nomás. Déjalo nomás, déjalo. Yo escuché mucho tiempo a mi padre decir eso, déjalo. Y al final el déjalo es por temor a no corregir, a no disciplinar.
Y al final los chiquillos se convierten en niños completamente, como acabamos de leer, como si el mundo les debiera algo, como si la sociedad les debe algo. O sea, esto me pertenece, es mío. Y al final no tienen ningún respeto por los padres, como lo acabamos de leer. A la primera de cambio, te lo puedo asegurar, tu hijo se va a ir. Si lo estás rigiendo con el Dios temor. Con el Dios temor. Cuando estamos regidos bajo estos conceptos, muchas veces entendemos que la soledad y la orfandad van de la mano. Y definitivamente vemos y entendemos que los padres actuales no me entienden. Eso es lo que dicen hoy día los chiquillos. Ellos no cachan nada. Llega un momento cuando tu intelecto vuela tanto que de repente ves a tus padres y dicen que tus viejos son ignorantes. Y yo lo digo ante la presencia de ustedes, hermanos. Yo fui uno de aquellos. Cuando ya volaba con trigonometría esférica en la universidad y hacía muchas cosas, de repente encontraba a mi padre ignorante. Claro que lo era. Primero básico. ¿Y saben por qué no tuvo más estudios? Porque fue huérfano. Después, los pocos pelos que me están quedando en mi cabeza, le pedí perdón al Señor por haber pensado así en mi padre. Definitivamente muchas veces nosotros decimos, ¿saben? Esto no es así. Esto no es así. Estamos seguros muchas veces de nuestra realidad, pero también entendemos de que hoy día hay padres que prácticamente no están. Hay padres que prácticamente no están, no se hacen presentes en la vida de un hijo. El concepto de orfandad no necesariamente es por aquel que fue huérfano, como el caso de mi papá, sino que me estoy refiriendo a aquellos padres que no ejercen su rol de tal, que no son capaces de ni siquiera de conversar con su hijo. El concepto de la soledad, como digo, que va muy atado de la mano con el concepto de orfandad, tiene que ver con eso, de que muchas veces tú puedes estar sentado, incluso aquí mismo hoy día, en este templo, y te sientes sola y te sientes solo, porque no has recibido la llenura y el gozo del Espíritu Santo en tu corazón, ni el perdón de Cristo de tus pecados. Definitivamente, cuando tú te empiezas a sentir así, hay una sola persona que te puede ayudar, que se llama Cristo. Cuando vamos al libro de Nehemías, capítulo 7, versículo 3. Nehemías, Antiguo Testamento, capítulo 7, versículo 3. Y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén. Guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa. Cada uno delante de su casa. Busca la palabra casa en esas Biblias con concordancia. Busca la palabra casa y te vas a dar cuenta la cantidad de versículos que hay para la palabra casa. Porque la casa, el hogar, es muy importante para Cristo, para Dios. Tu hogar, tu casa, es muy importante. Cuando el Señor dice que va a cumplir la gran comisión, ¿qué es lo que parte diciendo? Primero, Jerusalén. Después, ¿qué dice? Ya pues, Judea, Samaria, ya está, lo último de la tierra. Pero parte diciendo, primero mi Jerusalén, ¿cómo está tu casa? ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu propia casa? Tú que eres templo del Espíritu Santo. Si quieres empezar a impactar tu hogar, primero parte por ti, parte por tu corazón, parte por tu casa. Definitivamente eso es. Estoy decantando este mensaje, el libro de Job, capítulo 14. Libro de Job. Se me perdió Job.
¿Lo tienes en la pantalla gigante, hermana? ¿Sí? Libro de Job, capítulo 14, versículos 7 al 9. Lo leo. Libro de Job, capítulo 14, versículos 7 al 9. Escucha bien, por favor, aquí antes de leerlo. Antes de que leamos esta palabra es una tremenda bendición que yo ya se la escuché a un pastor y creo que es pertinente que la traiga esta mañana para acá, porque muchas veces una de las principales excusas que hay para decir, sabes, todo este mensaje está muy bien, pero esto es para una familia que está constituida y mi hogar no está constituido. Yo soy madre soltera, yo soy padre solo, mi mujer me dejó por otro, yo soy mujer separada, mi esposo ya se fue con otra mujer. ¿Y qué me estás diciendo? Yo no puedo seguir adelante sola con todo esto. Pero fíjate, y también le hablo a las viudas y a los viudos, la palabra de Dios tiene algo que decirte esta mañana. Leamos todos juntos acá adelante. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza, retoñará aún, y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz, y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Hará copa como planta nueva. Se está refiriendo a tus retoños, se está refiriendo a tus hijos, mujer. Se está refiriendo a la palabra de Dios y anótala. Se está refiriendo a tus hijos, varón. Se está refiriendo a tus retoños que reverdecerán. Si el árbol fuere cortado, si tu relación ya no fue más, la iglesia no está para condenarte. Ya lo dije al principio de este mensaje. La iglesia hoy día tiene que constituirse en un hospital. Estar dispuesta a recibir a las familias tal como llegan. A este varón, a esta esposa, a estos hijos, tal como están llegando al Evangelio, tal como están llegando a Cristo. Pero quiero decirte que no te sientas sola, no te sientas desamparada, porque hay promesa de Dios para ti. Esos retoños que se llaman hijos tuyos, reverdecerán, dice la palabra de Dios. Esa es la promesa, reverdecerán. Y serán obviamente bendición para ti y para tu iglesia, para tu familia, para tu hogar. Tú puedes seguir adelante con la crianza de tus hijos. Puedes seguir adelante con la crianza de tus hijos. Definitivamente sí. Esa es la promesa de Dios. Al momento de terminar, si ustedes se fijan, cuando partimos leyendo, yo les decía de que, obviamente la palabra de Dios dice, mejor dicho, que estamos viviendo tiempos peligrosos. Y cuando leemos ahí, siempre que leemos en el libro de Timoteo, donde estaba cifrada la palabra en 2 Timoteo 3, capítulo 1 al 5, entendemos de que estos tiempos peligrosos tienen que ver y abrazan un concepto, que es un concepto de los últimos tiempos, que está también enraizado en las familias, lamentablemente, que es el concepto de la apostasía. El concepto de la apostasía, obviamente, rechaza todo lo que es la verdad en cuanto a la deidad de Jesucristo y a la redención que Él efectuó en la cruz del Calvario. Cuando estaba diciendo al principio, y con esto estoy concluyendo, cuando estaba diciendo al principio que hoy día ser cristiano en las universidades es valiente, obviamente lo estoy diciendo porque estamos viviendo estos últimos tiempos, porque el espíritu que se está moviendo, el espíritu que está reinando, que está imperando hoy día, está rechazando, porque es un espíritu apóstata, está rechazando todo lo que se llame Cristo, lo que sea obviamente objeto de culto, lo que sea obviamente hoy día religión. Así lo entiende la gente. Necesariamente, para poder seguir avanzando, querida iglesia, tenemos que entender de que nosotros no estamos defendiendo una religión. No te pongas a discutir de religión, estás perdido. Solamente con que testimonie tu fe a través de tus hechos y obviamente de tu palabra, pero que sea palabra de Dios, es suficiente. Definitivamente, cuando hablamos de apostasía, hay dos términos que están
intrínsecamente relacionados, que es la ignorancia y que es la herejía, que son los lazos que tiende Satanás. Anda conmigo al libro de Hechos, capítulo 19, versículos 1 al 6. Hechos, capítulo 19, versículos 1 al 6. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Estoy leyendo el libro de los Hechos, capítulo 19, versículos 1 al 6. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Permítanme hacer un paréntesis antes de decantar este mensaje. ¿Cuántas veces este versículo, que podría ser doctrinal, ha creado algún quiebre en alguna iglesia? Pero aquí solamente está presente la palabra de Dios. Y la palabra de Dios te dice, querido, querida, que no solamente te quedes con el bautismo de Juan, con el bautismo de arrepentimiento. La palabra de Dios nos invita a que busquemos algo superior, algo distinto, algo que se llama y que está prometido por el Señor Jesucristo mismo, que es la llenura del Espíritu Santo. Definitivamente esta palabra muchas veces nos habla de la ignorancia con la cual nosotros nos movemos. Y cuando muchas veces nos enfrentamos a la crianza de nuestros hijos y cuando tenemos que enfrentar algo a nivel familiar, no tenemos la capacidad de resolver porque resolvemos de acuerdo a nuestro intelecto. Y muchas veces resolvemos de acuerdo a nuestra reacción humana. La pregunta es, querido varón, querida esposa, tú que estás escuchando este mensaje, ¿cuánto conoces la palabra de Dios para enfrentar la crianza de tus hijos? No se trata de que estés viviendo una vida, pero viviendo en la iglesia. Se trata de que empieces a degustar palabra de Dios en tu casa. En tu casa. Muchas veces las Biblias se quedan en la semana y se llenan de tierra. Y recién son sacadas el domingo, dime que no es así. Y son sacadas el domingo, le pasas un pañito y la traes de nuevo a la iglesia. Porque la semana ni siquiera la leíste. No estudiaste palabra de Dios. No te llenaste de ella. Cuando tu hijo venga con un problema, en la medida en que tus hijos son más grandes, tienen problemas más grandes. Y cuando lleguen con el problema más grande, no vas a poder enfrentarlo de ninguna otra manera, sino que con la palabra de Dios. Hay momentos que como padres nos sentimos superados, no puedo hacer esto. Me cuesta mucho enfrentar esta situación, Señor, siendo padres cristianos. Imagínate un hombre, una mujer sin Cristo, educando a sus hijos. Segunda Timoteo, donde estábamos, en el capítulo 2 ahora, versículos 25 y 26. Fíjate lo que la palabra de Dios dice con respecto al tema de la herejía y el lazo que tiende Satanás. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo
en que están cautivos a voluntad de Él. Están cautivos en voluntad de Él. Querido, querida, tú defines los límites con los cuales quieres llegar al conocimiento de la verdad. Tú los defines. Este mensaje lo único que ha hecho ha sido advertirte. Este mensaje lo único que ha dicho ha sido decirte, estas son las herramientas. Este mensaje lo único que ha pretendido decirte es que existen dioses ajenos que hoy día están influyendo mucho en nuestra sociedad. Este mensaje lo único que ha querido decirte es que mucha de la responsabilidad de que tus hijos sean lo que son hoy día se debe a ti y también a mí, porque también soy padre. Este mensaje lo que ha intentado decirte de que sin el Señor no podemos hacer nada. Separados de Él no podemos hacer absolutamente nada. Piensa lo que significa y lo que ya tantas veces hemos visto cuando definíamos el fruto del Espíritu Santo y decíamos que sacar un pámpano y lo dejábamos encima. Obviamente, ¿qué es lo que pasa con ese pámpano de uva? Se seca, se lo comen las hormigas, se lo seca el sol, etc. Separado del racimo de uva, separado de la parra, nada podemos hacer. Querido hermana, querida hermana, hermano, hoy día ha llegado el momento que tú le digas al Señor qué ha sido de tu vida de familia. Yo no puedo meterme en tu casa, tú tienes la respuesta, pero sabes, te digo algo, hoy día definitivamente el Señor te está hablando. Nosotros debemos entender de que durante todo este tiempo quizás hemos sido ignorantes, quizás hemos sido unos religiosos, quizás incluso hemos sido herejes, porque hemos hecho cosas que no hemos sabido controlar. Hemos abierto una ventana en mi casa para que se metan cosas que yo no debía haber permitido que se metieran. ¿Cómo está tu autoridad ante tus hijos? ¿Cómo está tu autoridad con tus hijos? ¿Tú realmente entiendes que eres el sacerdote de tu hogar? ¿Entiendes realmente el tremendo rol que Dios te ha dado? ¿Sabes? El 70%, hay estudios que lo avalan, el 70% de hogares que hoy día son cristianos es porque sus padres, varones, son cristianos. Y el 30% porque sus madres son cristianas. Varón, escúchame bien, tienes un rol importante. No le dejes este trabajo a tu mujer. No le dejes este trabajo a tu mujer. Tú tienes que tomar el protagonismo de realmente ser un sacerdote en tu hogar. Empieza a cultivar costumbres que son cristianas. Tú me vas a decir, pero eso es muy canuto, vos Pablo. ¿Quieres que te diga algo? En la medida en que tú lo empiezas a hacer, vas a empezar a degustar las bendiciones de tener un hogar bien constituido. Un hogar en el cual no se va a hablar garabatos. Un hogar en el cual se va a poder compartir la mesa y todos nos vamos a poder mirar de una manera distinta. Un hogar que hoy día no esté desconectado. Es una tremenda contradicción. Hoy día todos, yo estoy seguro que si le pregunto, todos levantan su celular hoy día. Hoy día todos están conectados. Todos estamos conectados. Y hoy día, obviamente, esto es una tremenda paradoja, porque la conectividad informática, la conectividad que está dada por las redes sociales, la conectividad que está dada por internet, etcétera, está completamente reñida con esta desconexión que hay entre padres e hijos, con esta desconexión que hay entre esposos y esposas. Hermanos queridos, hoy día ver letreros en los restaurantes, que me lo comentaron, yo no lo vi, que diga, discúlpenos, pero en este restaurante no tenemos Wi-Fi, por lo tanto tendrán que conversar. Me pareció genial. O sea, hoy día las parejas se sientan y cada uno agarra su teléfono y empiezan a interactuar y están cenando. Hermanos queridos, les pido disculpas a todos los que el domingo pasado recogieron su diploma.
no los pudimos acompañar porque ya teníamos una escapada romántica con mi esposa hace rato agendada. Y es muy bueno que lo hagas como pareja. Es muy bueno que lo hagan como pareja, como matrimonio. Que los hijos se entiendan y dejen espacio a los padres para fomentar el amor, para cultivarlo, para cuidarlo. Dense ese espacio. Encarguen de repente a sus hijos al cuidado de los abuelos y péguense una arrancada a matrimonio, en la medida que lo puedan hacer. En una de estas escapadas con mi esposa nos llamaba la atención. Será le decía que nosotros somos más viejitos. Pero nos fijábamos que al momento de entrar al restaurante, había parado una dama muy elegantemente vestida y después pasaba por las mesas con un clavel para que se lo pasara al varón, para que el varón se lo pasara a su esposa. Hermanos queridos, no me quiero hacer el bacán. Fui el único en el restaurante que recibí el clavel, me paré, me di la vuelta, se lo entregué a mi esposa, nos dimos un beso y ella me abrazó y todo lo demás. El único. Gracias. ¿Saben? Nos daba risa porque yo miraba el resto de los matrimonios y yo decía, esto no puede ser. Yo decía, este tema de la igualdad de género, toda esta cuestión que está hoy día en boga, no puede ser. Los varones recibían el clavel, toma, le decían a su esposa, a su pareja, sin siquiera pararse. De repente hoy día entendemos lo que está pasando en el metro, lo que está pasando en tantas partes, que ya se acabaron los gestos de caballerosidad, en donde los varones le dábamos el asiento a las damas. Querido, querida, quiero decirte que el Señor te ama. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y hoy día vamos a hacer algo distinto hoy día? Vamos a hacer algo distinto hoy día. Si tú estás en familia, quiero que te abraces con tu familia, con tus hijos, con el que tengas en el entorno, con tu esposo, con tu esposa, y ores al Señor. Vamos a hacer una oración distinta hoy día.